Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad de tener un lugar como este para poder estudiar tu palabra con libertad, Señor, y por poder tener una enseñanza de tu palabra que es apegada a las Escrituras y que es veraz. Padre, pedimos que este mensaje hable a nuestros corazones, Señor, y que ayude a transformar nuestras vidas, a limpiar lo que haya que limpiar, Señor, y a fortalecer lo que tú quieras fortalecer en nosotros. En nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amen. Well, if you've been with us on Sunday mornings, you know we're working our way through the book of Acts. Si usted ha estado con nosotros los domingos en la mañana, usted sabe que estamos estudiando el libro de Hechos. We're currently in chapter 27. We're almost done. Estamos en el capítulo 27 actualmente, casi estamos terminando. And I want us to get started quick here in chapter 27. It's a long chapter. We're going to cover the whole thing. Y yo quiero que empecemos rápidamente acá en el 27. Es un capítulo largo y vamos a cubrir todo el capítulo hoy. And it's an exciting chapter. Y es un capítulo emocionante. As I studied this, just the vivid detail that Luke writes with is unbelievable in this chapter. Cuando yo lo estaba estudiando, vi que los detalles vívidos que Lucas registra en este capítulo es increíble. And so just to kind of bring us up to speed quick, the Apostle Paul has been in prison for over 2 years. Entonces, para ponernos en línea rápidamente, el apóstol Pablo ha estado en prisión ya por más de 2 años. He has no formal charges against him. No hay ningún cargo formal contra él. Both Governor Felix and Festus, King Agrippa, none of them have found him guilty. Tanto el gobernador Félix como el gobernador Festo y el rey Agripa no han podido encontrar nada que lo haga culpable a él. And so Paul has made an appeal to Caesar. Entonces Pablo ha apelado para ver al César. And as Festus said, then to Caesar you will go. Y como le dijo Festo, entonces a César irás. So here chapter 27 marks the beginning of Paul's voyage to Rome. Entonces acá en el capítulo 27 da inicio el viaje de Pablo hacia Roma. And in Rome, Paul will complete all that the Lord has called him to do. Y en Roma Pablo va a completar todo lo que el Señor le ha pedido que haga. Right? He will never leave Rome. Él nunca se va a ir de Roma. Right? But he will actually be martyred in Rome. His journey this side of eternity will end in Rome. Sino que en realidad él va a ser martirizado en Roma. Su viaje a este lado de la eternidad va a terminar en Roma. So if you're not there, turn to chapter 27 and let's just read the first 3 verses together. Así que si usted no está ahí, vamos al capítulo 27 y vamos a leer juntos los primeros 3 versículos. So, and when it was decided that we should sail to Italy, they delivered Paul and some of the other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augustan regiment. So entering a ship of the Adramyttium, we put to sea, meaning to sail along the coasts of Asia. Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, was with us. And the next day we landed at Sidon. And Julius treated Paul kindly and gave him liberty to go with his friends and receive care. Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. So the first thing to note here in verse 1, you see the word we again. Entonces, lo primero que se debe notar acá en el versículo 1 es que una vez más vemos la palabra nosotros. Which means once again our author Luke has joined Paul and is traveling with him directly. Eso quiere decir que una vez más el autor de nuestro libro, Lucas, se ha unido con Pablo y está viajando junto con Pablo. So the decision has finally been made. They're getting ready to set sail and head to Italy. Entonces la decisión ya se ha tomado y se están preparando para embarcarse y viajar hacia Italia. And this is not a vacation. Y estas no son vacaciones. Right? You hear Italy, like, man, I'd like a trip to Italy. Usted escucha Italia y usted dice, a mí me encantaría un viaje a Italia. Right? But this is not the trip you want to take to Italy. Pero este no es el viaje que usted quiere
agarrar a Italia. Because Paul is traveling as a prisoner to go on trial when he arrives in Rome. Porque Pablo está viajando como prisionero para ser sometido a juicio cuando él llegue a Roma. But it also says some other prisoners, some other men are traveling with Paul too. Pero dice también que algunos otros prisioneros, algunos otros hombres también están viajando con Pablo. And these prisoners are traveling for a very different reason. Y estos prisioneros viajan por una razón muy diferente. These men's trials are over. Estos juicios de estos hombres ya terminaron. These guys are going to die, and most likely they would die in the Colosseum. Estos hombres van hacia allá a morir y muy probablemente van a morir en el Coliseo. And you know, I thought about that and I go, how merciful is the Lord? Y yo, ¿sabes? Yo pensé en eso y yo dije, qué misericordia la del Señor. And you're like, wait, what? Jamie, they're going to die in the Colosseum and you find that merciful? Y usted dice, ¿sabe, Jamie? Ellos van a morir en el Coliseo y usted encuentra eso misericordioso. No, I don't find that part merciful. I find the mercy of the Lord the fact that they get to travel with Paul. Yo no encuentro misericordia en el hecho de que ellos van a morir. La parte misericordiosa del Señor acá es que ellos tienen la oportunidad de viajar con Pablo. What does Paul get to do with these guys? ¿Qué es lo que Pablo va a poder hacer con estos hombres? He gets to share with them in the bottom of that boat the love and the grace of God. Él va a tener la oportunidad de compartir con ellos en el fondo de ese barco la gracia y el amor de Dios. Right? He has the opportunity to tell them how they can truly be set free and have eternity in heaven with God. Él va a tener la oportunidad de decirles a ellos cómo pueden ser verdaderamente libres y tener una eternidad con Dios en el cielo. Right? That it doesn't have to end in the Colosseum in Rome, but actually you can end in heaven with your Creator. Que no todo tiene que terminar en el Coliseo en Roma, sino que en realidad ustedes pueden terminar en el cielo con su Creador. And so for me, I find that very merciful of the Lord that Paul would be able to be on that trip and to be able to share that with those men. Because you know, as a prisoner going to Rome, you have no hope. Entonces, para mí eso es muy misericordioso de parte del Señor que ellos tengan la oportunidad de viajar con Pablo y que Pablo pueda compartir con ellos, porque usted sabe que como prisionero no hay esperanza en Roma. So also we read in these first verses, there's Julius, a centurion, who is traveling with them. También leemos en estos primeros versículos que hay un centurión, Julio, que está viajando con ellos. And it says he shows incredible kindness to the apostle Paul. Y dice que él muestra una bondad increíble hacia el apóstol Pablo. Which is strange because Romans hated the Jews. Lo cual es raro porque los romanos odiaban a los judíos. But most commentators say they believe he was present when Paul made his defense before King Agrippa. Pero la mayoría de comentaristas concuerdan y dicen que él estaba presente cuando Pablo presenta su defensa delante del rey Agripa. And as he listened to Paul's defense, he was moved by that man. Y que mientras él escuchó la defensa de Pablo, él fue conmovido por Pablo. And so I would tend to lean in that direction because it's very strange a Roman centurion would show that kind of kindness to a prisoner. Entonces yo tengo la tendencia a inclinarme un poco hacia esa teoría o hacia esa dirección porque es muy extraño que un centurión romano le muestre bondad a un prisionero judío. And lastly, we have Aristarchus, the Macedonian from Thessalonica. Y por último tenemos a Aristarco, el macedonio de Tesalónica. And this is not the first time we've read about him in Acts. Y esta no es la primera vez que leemos acerca de él en Hechos. Right? He's traveled with Paul before. He was actually in Ephesus when the riot broke out. Él ha viajado con Pablo antes. En realidad él estaba en Éfeso cuando se levantó aquella revuelta en su contra. Right? When Paul was there and the riot breaks out, and instead of grabbing Paul, they grabbed Aristarchus. And I always think, I'm like, man, if you were Aristarchus, would you want to keep traveling with Paul? Cuando esa revuelta inicia en Éfeso y Pablo estaba ahí, recuerden que la gente en lugar de agarrar a Pablo, agarra a Aristarco. Y si yo fuera Aristarco, yo diría, ¿en serio usted quiere seguir viajando con Pablo? Right? So he got dragged into the theater because of what Paul was teaching, but obviously was set free, and we have him here today. Él fue arrastrado a aquel teatro por lo que Pablo estaba enseñando, pero obviamente fue liberado y aquí lo tenemos otra vez hoy. And so what we have is we have Aristarchus and Luke are Paul's traveling companions to Rome. Entonces lo que tenemos es a Aristarco y a Lucas como los compañeros de viaje de Pablo hacia Roma. And you know, thank the Lord for faithful friends. Y sabe, agradézcale al Señor por amigos fieles. Right? We have a lot of fair weather friends, right? When things are good or we're doing the same thing together,
we're friends because of that. But man, be thankful for faithful friends. Nosotros tenemos un montón de amigos de buen clima, ¿verdad? Aquellos que cuando las cosas están bien o cuando todo está bonito, están ahí, pasamos tiempo juntos y compartimos. Pero usted tiene que estar realmente agradecido por los amigos fieles. Because I want you to understand what they're doing. Porque yo quiero que usted entienda lo que ellos están haciendo. When they get on this boat, they're going to give up their freedom. Cuando ellos se suben a este barco, ellos están a punto de entregar su libertad. And they're going to risk their lives. Y van a arriesgar sus vidas. And they're simply traveling so they can help their friend in a time of need. Y ellos están viajando únicamente para poder ayudar a su amigo en momentos de necesidad. And understand, in order for them to travel with Paul, they would also have to take a voluntary imprisonment. Y entienda que para ellos poder viajar con Pablo, era necesario que ellos tomaran un voto de prisión voluntario. You can't, right? Like if you have somebody in prison, you just can't hop in the police car and ride with them. Es como si usted tiene a alguien en la cárcel, usted no puede nada más montarse en la patrulla y manejar con ellos. And so they would have said, listen, you want to travel with Paul, you have to become a prisoner like Paul. That's a faithful friend. A ellos les dijeron, ustedes quieren viajar con Pablo, tienen que convertirse en prisioneros igual a Pablo. Ese es un amigo fiel. And you have to ask yourself, how many of us would be willing to do that for one of our brothers and sisters? Y usted tiene que preguntarse a sí mismo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso por nuestros hermanos y hermanas? How many of you would be willing to give up your rights to come alongside of me if you knew that's what it would cost? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a entregar sus derechos para venir al lado mío si ustedes supieran que eso es lo que se necesita? No, so it becomes one of those realities of like, how much do we love the body? How much do we love one another? Are we willing to even relinquish our own rights to be able to care for those in their time of need? Entonces se resume a uno de esos, cuánto amamos a los hermanos, cuánto nos preocupamos unos por otros y estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos y eso es lo que se necesita. And so these guys, they set out. Así que ellos parten. And it says the following day they landed in the city of Sidon. Dice que al día siguiente llegaron a la ciudad de Sidón. And this would be 70 miles north of Caesarea where they set out from. Y esto estaría a 70 millas de Cesarea, que es el lugar desde donde ellos parten. And in order for you to travel that far, y para que usted pueda viajar esa distancia, you've got to have a good wind. Usted tiene que tener buen viento. Right? There's no way you can make it 70 miles without having a good wind. No hay forma que usted pueda viajar 70 millas sin buenos vientos. And it says when he got there, he was granted the freedom. Dice que cuando ellos llegaron ahí, se les dio libertad. That he could go and visit with his friends. Para que él pudiera ir y visitar a sus amigos. And I thought about that. I'm like, that really is kindness. Y yo pensé en eso y yo dije, eso realmente es bondad. Right? Can you imagine? You've been in prison for 2 years and a centurion grants you just the freedom just to fellowship with your brothers and sisters. ¿Puede imaginarse usted eso? Usted ha estado en prisión por más de 2 años y de repente un centurión le da libertad para que usted pueda tener comunión con sus hermanos y hermanas. Well, we're going to see they're only going to stay in Sidon for 1 day and they're going to continue their journey. Y vamos a ver que ellos se quedan en Sidón por un día nada más y luego siguen con su viaje. So here in Acts chapter 27, así que aquí en Hechos capítulo 27, picking up in verses 4 through 6, siguiendo en los versículos 4 al 6, let's go ahead and read. vamos a leer. And when we had put to sea from there, we sailed under the shelter of Cyprus, because the winds were contrary. And when we had sailed over the sea, which was off of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. And there the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy, and he put us on board. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. All right, so we see the winds now have changed, right? This is not as easy of a journey.
Así que vemos que ahora los vientos han cambiado, entonces este no es un viaje tan fácil. Which means if we were looking at the Mediterranean Sea and you're looking at the island of Cyprus, Cyprus would have been to their left. They would have been on the leeward side of the island. Si usted está viendo el mar Mediterráneo en un mapa, Chipre estaría a la izquierda de ellos. Entonces ellos hubiesen estado en el lado oriental de la isla. Right? And they're kind of hugging the island to protect them from the wind, just kind of hopping from port to port to port. Entonces ellos lo que van haciendo es como más o menos abrazando la isla para protegerlos de los vientos y van saltando de puerto en puerto. And I thought about this as Paul's on this boat. Y yo pensé en esto por el hecho de que Pablo está en este barco. These places' name would be a familiar sight to Paul. Estos lugares que se mencionan acá serían un sitio familiar para Pablo. Because these were the places Paul was stopping on his first missionary journey. Porque estos eran los lugares en los cuales Pablo se detenía durante su primer viaje misionero. And I began to think, like, if I was Paul on the boat and like even just seeing from a window like those ports, remembering the things the Lord did in those cities when you were there, and just kind of that nostalgic feeling. Y yo pienso, si yo hubiese sido Pablo y estar ahí tal vez viendo hacia esos puertos cuando él iba llegando y recordar las cosas que el Señor hizo en cada una de esas ciudades, tener ese sentimiento algo nostálgico. Because it's true, as we minister and we get to do things for the Lord, when you start to think about places you minister, you have so many fond memories of the things that the Lord did while you were there. Porque eso es cierto, cuando nosotros estamos ministrando y tenemos la oportunidad de hacer cosas por el Señor, en esos lugares donde ministramos hay recuerdos algo cariñosos de las cosas que el Señor hizo ahí. Now it says they land in Lycia. Dice que ellos arribaron a Licia. And here they switch ships because they're going to be making a long trek. They need a bigger boat. Y aquí ellos cambian barcos porque ellos van ahora a tomar un viaje largo, entonces necesitan un barco más grande. And it says they switch to an Alexandrian ship. Why? Y dice que cambian a una nave alejandrina. ¿Por qué? Alexandria is what? It's the capital of Egypt. They're now boarding an Egyptian vessel. Alejandría es que es la capital de Egipto, entonces ahora ellos están subiéndose a una nave egipcia. And the reason is because Egypt was the granary of Rome in Italy. Y la razón es porque Egipto era una de de los proveedores más grandes para Roma en Italia. Well, Jamie, how do you know it's a grain ship? Proveedores de grano más bien. Entonces la pregunta es, bueno, Jamie, ¿cómo sabe usted que era un barco que transportaba grano? Verse 38. Versículo 38. They started chucking the wheat overboard to lighten the ship. That's how I know it's a grain ship. Ellos comienzan a tirar los sacos de grano por la borda para alivianar el barco. Por eso es que yo sé que era un barco que transportaba grano. That's right. Every once in a while, I can put 2 and 2 together. Es cierto, de vez en cuando yo puedo sumar 2 más 2. All right? And so they're aboard this ship. It's a much bigger ship. Así que ellos se suben en este barco y es un barco mucho más grande. And we'll understand that it's a big boat because there's 276 passengers on board. Y entendemos que es un barco grande porque ahí hay 276 pasajeros a bordo. So now they're aboard the Egyptian ship. Let's read verses 7 and 8. Así que ahora, a bordo del barco egipcio, vamos a leer versículos 7 y 8. And when we had sailed slowly many days and arrived with difficulty off Cnidus, the wind not permitting us to proceed, we sailed under the shelter of Crete off Salome. Passing it with difficulty, we came to a place called Fair Havens, near the city of Lasea. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Nido, porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón. Logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. All right, so we see a similar thing still continuing. The winds are contrary. This time they're using the island of Crete to continue on their journey. Entonces vemos algo similar, los vientos siguen siendo contrarios a ellos y esta vez ellos están usando la isla de Creta para protección mientras siguen en su viaje. And here they ultimately land in the Fair Havens. Y finalmente acá llegan a Buenos Puertos. And what we're going to see, they're going to try and figure out what are we going to do because of the time of year, winter's coming.
Y lo que vamos a ver es que ellos van a tratar de averiguar qué es lo que vamos a hacer por la época del año en la que están. El invierno está próximo. So verses 9 through 12. Así que versículos 9 al 12. Now when much time had been spent and sailing was now dangerous, because the fast was already over, Paul advised them, saying, Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and the ship, but also our lives. Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete opening towards the southwest and northwest, and winter there. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira noroeste y al suroeste, e invernar allí. All right, so in verse 9, Paul says the fast is over. Así que en el versículo 9, Pablo dice que el ayuno terminó. And this fast would have been over the Day of Atonement. Y este ayuno era una celebración por el día del perdón. And that falls the end of September, early October every year. Y eso sucede al final de septiembre, principios de octubre todos los años. And from mid-November to February, it's absolutely impossible to sail through this region. Y desde mediados de noviembre hasta febrero era imposible navegar a través de esta región. So they're saying, listen, this port faces a bad direction. Entonces ellos dicen, este puerto ve en una dirección o está de frente a una dirección mala. This is not a good place for us to winter. Let's go to Phoenix, which is only 40 miles away. Este no es un buen lugar para que nosotros pasemos el invierno. Entonces vamos a Fenice, que está a 40 millas de distancia. And Paul speaks up. Y Pablo habla. And this is actually amazing to me because this is a meeting with the centurion, the owner of the boat, the captain, and all the helmsmen. How did Paul the prisoner get invited to this meeting? Y esto para mí es algo increíble, porque esta era una reunión con el centurión, el dueño de la nave, el capitán, todos los marineros, y cómo es que el prisionero Pablo fue invitado a la reunión. It's interesting, like, you know what, this meeting needs one prisoner. Es interesante porque seguro dijeron, como sabe que esta reunión necesita un prisionero. And it's not only that Paul was there, but he felt like, I got something to share with you guys about this trip. Y no es solo el hecho de que Pablo estaba ahí, sino que también él sintió que tengo la necesidad de compartir algo con ustedes acerca de este viaje. And he says, I perceive this journey is going to end really bad. Y les dijo, percibo que este viaje va a terminar muy mal. He goes, we're going to lose the cargo, we're going to lose the ship, and oh yeah, lastly, we're going to lose our lives. So I recommend we don't go. Él les dice, tengo el presentimiento de que vamos a perder la carga, vamos a perder la nave y por último vamos a perder nuestras vidas. Entonces recomiendo que no salgamos. But we need to understand the word perceive in the Greek. Pero tenemos que entender que no está aquí en el español, pero en el griego sí está la palabra percibir. And it doesn't mean a divine perception, like thus says the Lord, this is what's going to happen. Esta palabra no significa una percepción divina como del tipo, así ha dicho el Señor, esto es lo que va a pasar. Perceive in the Greek means to exercise good judgment aided by experience. Percibir en el griego significa ejercitar buen juicio ayudado por la experiencia, Which Paul had. la cual Pablo tenía. We know Paul has good judgment if you've been with us and you see how he seeks the Lord before he makes decisions. We know he has good judgment, but what about the experience? Nosotros sabemos que Pablo tiene buen juicio. Si usted ha estado con nosotros, usted se ha dado cuenta que Pablo siempre busca al Señor antes de tomar una decisión. Entonces sabemos que él tenía buen juicio. Pero ¿qué tal con la experiencia?
Well, it's estimated at this point in time, Paul's had 3 missionary journeys Se estima que para este punto Pablo ya ha tenido 3 viajes misioneros and has probably sailed 3,500 miles over the course of those journeys. y que probablemente ha navegado 3.500 millas en todos esos viajes. And 2 Corinthians, which he's already written, En segunda de Corintios, que él ya había escrito en este momento, he writes in chapter 11, he's been shipwrecked 3 times. él escribe en el capítulo 11 que él ha estado en naufragios 3 veces. That's experience. Eso es experiencia. My question is, how do you get on a boat again? Mi pregunta es cómo se monta usted en un barco otra vez. Right? If I've been shipwrecked 3 times, I don't really have a desire to go by boat. I'm walking everywhere. Si yo he estado en naufragios 3 veces, yo no tengo ningún deseo de montarme en un barco otra vez. Yo camino a todo lado. And so this is what, so Paul is simply speaking from this perspective, going, listen, I've been shipwrecked 3 times. I've sailed over 3,000 miles. This is not a good idea. Y entonces Pablo aquí está hablando por experiencia propia. Él dice, escuchen, yo he navegado más de 3.000 millas. Yo he estado en naufragios 3 veces. Esta no es una buena idea salir ahora. But the centurion goes with the advice of the owner of the boat and the captain over the Paul. Pero el centurión sigue el consejo del dueño de la nave y del capitán antes que el de Pablo. And why does he have the final say, the centurion? ¿Y por qué es él el quien tiene la última palabra, el centurión? Because every grain ship was in the service of the Roman government. And because he was part of the Roman government, he had the final say. Porque todos los barcos que transportaban grano estaban al servicio del gobierno romano. Y al ser él un oficial del gobierno romano, era el que tenía la última palabra sobre lo que pasaba en el barco. And so he says, we're going to set sail for Phoenix. How hard can it be? It's only 40 miles away. We should be able to make it. Entonces él dice, vamos a navegar hacia Fénice. ¿Qué tan malo puede ser? Solamente son 40 millas. Vamos a llegar allá. Anybody else enjoying the detail that Luke writes with here? ¿Alguien más está disfrutando todo el detalle que Lucas escribe acá? Like as I read and studied this, I literally felt like I'm on the boat with him. Yo cuando leía y estudiaba esto, sentía literalmente que yo estaba en el barco con ellos. And so they're going to begin this journey to Rome. Entonces ellos van a comenzar su viaje a Roma. So let's read 13 to 20. Vamos a leer del 13 al 20. So when the south wind blew softly, supposing they had obtained their desire, putting out to sea, they sailed close by Crete. But not long after, a tempestuous head wind arose, called the Euroclydon. So when the ship was caught, we could not head into the wind, so we let her drive. And running under the shelter of the island called Clauda, we secured the skiff with difficulty. And when they had taken it on the board, they used the cables to undergird the ship for fearing lest they should run aground on the Syrtis sands. They struck sail and so were driven. And because we were exceedingly tempestuous tossed, the next day they lightened the ship. And on the 3rd day we threw the ship's tackle overboard with our own hands. Now when neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally given up. Comenzó a soplar una brisa del sur. Les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclydón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga, y al 3er día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. So verse 13, it's a nice little addition by Luke. El versículo 13 es un agregado bonito de parte de Lucas. Right? Because Paul just said, we're going to lose everything, we're all going to die, and then it says,
a soft south wind was blowing. Porque Pablo acaba de decir, vamos a perder todos si zarpamos, y Lucas dice en el versículo 13 que comenzó a soplar un viento suave desde el sur. You know, every sailor's looking at Paul going, look at that soft south wind, and you were worried about us losing everything. Let's get going. Usted sabe que todos los marineros en ese barco volvieron a ver a Pablo como, vea el viento hermoso que sopla del sur suavemente, y usted estaba preocupado de que nos íbamos a morir, vámonos. But then out from nowhere, a tempestuous wind, the Euroclydon, kicked up. Pero luego de la nada, un viento huracanado conocido como Euroclidón golpea la nave. If you read in history about sailing, this was the most feared wind by ancient sailors. They named it the Euroclydon. Si usted lee en historia acerca de la navegación marítima, este viento era el viento más temido por cualquier marinero en la historia, y ellos le pusieron el nombre Euroclidón. It was known for its destructive power. It would just destroy ships when it would come through. It was the equivalent of a nor'easter, that type of storm. Era conocido por el poder destructivo que tenía, destruía completamente cualquier barco cuando lo agarraba, y era el equivalente a una tormenta que llegaba del noreste. And because of the way it blew, it would have driven the boat south and hard. Y por la forma en la que soplaba, hubiese arrastrado el barco fuertemente hacia el sur. And so it says that we pulled up basically the lifeboat and secured it on board. That's how dangerous it was getting. Entonces dice que ellos básicamente levantaron el barco salvavidas y lo montaron a bordo. Así de peligroso se estaba volviendo este viento. And then it says they used cables to undergird, and what that means is they began to basically wrap this ship in cables, ratchet them down to bring the boards together. Y luego dice que ellos comenzaron a usar cables y a atar con mecates alrededor del barco, y básicamente lo que estaban haciendo era que estaban tirando cables alrededor del barco para tratar de amarrarlo y mantener las tablas unidas. And why are they doing this? ¿Y por qué están haciendo esto? Because every time the wave hits the wooden planks, they separate and water would come into the boat. Porque cada vez que la ola golpeaba los tablones de madera, hacía que se separaran y entraba agua al barco. So you know at this point in time, there's a little water in the bottom of the boat, and you don't like that ever. Entonces usted sabe que para este punto hay un poco de agua en el fondo del barco, y esa es una situación en la que nunca quiere estar. And their fear was that they were about to hit the Syrtis sands. Y el miedo de ellos es que llegaran a tocar la arena. And these are infamous sands off the coast of Libya in North Africa. Y estas arenas que se mencionan acá son arenas famosas en la costa de Libia, en África del Norte. It was a graveyard of ships. It was basically like the Bermuda Triangle. Esta era como un cementerio de barcos, algo similar al Triángulo de las Bermudas. Right? Ships that went in, they never came out. So this is their fear, as they're being driven south towards Africa. We can't hit these sands. Entonces los barcos que encallaban ahí nunca salían. Entonces ese era el miedo de ellos. Mientras estaban siendo arrastrados hacia el sur, hacia África, ellos sabían que si llegaban nunca iban a salir. And it says by day 3, they're throwing the tackle off the boat. They're trying to lighten the ship because they know they're taking on water. Y dice que para el tercer día están comenzando a tirar los aparejos del barco, están tratando de alivianar la carga porque ellos saben que se les está metiendo el agua en el barco. And it says for many days they never saw the sun or stars. Y dice que por muchos días no vieron el sol ni las estrellas. Which means what? Eso quiere decir They don't have a clue where they are. que no tienen ni idea de dónde están. It's not like today where you've got a little radar and you're a blip on it and you know where you're going. They use the stars of the night, they use the sun during the day, and for days they've been tossed. They don't know where they're at. No es como hoy en día que usted tiene un radar y usted es una pequeña luz parpadeante ahí en el radar para saber dónde está. En esa época ellos usaban el sol y las estrellas para ubicarse, y por días no los han podido ver, no tienen idea de dónde están. And it says because of this, Y dice que por esto they had finally given up. ya all se hope. habían perdido toda esperanza. They've given up all hope. Habían perdido toda esperanza. So I ask you the question, is that a good or bad place to be? Entonces yo le quiero hacer una pregunta.
¿Es ese un buen o un mal lugar en el cual estar? Right now you're going, that's a terrible place to be. I've lost all hope. En este momento usted está diciendo, ese es un lugar terrible para estar, perder toda la esperanza. I don't know if it's necessarily a bad place to be. Yo no sé si necesariamente es un lugar malo en el cual estar. It's actually a good place to be when you finally realize you can't save yourself. Es en realidad un buen lugar en el cual estar cuando usted finalmente se da cuenta que usted no se puede salvar a sí mismo. Because it's in that moment you realize the only place you can look is to Jesus. Porque es en ese momento en el cual usted se da cuenta que el único lugar al cual usted puede mirar es a Jesús. Right? And what we're going to see is in this moment of all panic and distress, who's going to be raised up but Paul to be able to point people in the right direction. Y lo que vamos a ver es que en este momento de pánico y estrés y tensión, el que va a ser levantado va a ser Pablo para poder guiar a la gente en la dirección correcta. So verses 21 to 26. Así que versículos 21 al 26. But after long abstinence from food, then Paul stood up in the midst of them and said, "Men, you should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For there stood by me this night an angel of the God of whom I belong and to whom I serve, saying, 'Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Therefore take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. However, we must run aground on a certain island.'" Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. I love what Joseph Parker says about this. A mí me encanta lo que dice Joseph Parker sobre esto. He says, Paul began this journey as a prisoner, but he ended as the captain of the ship. Él dice, Pablo comenzó su viaje como prisionero, pero terminó como el capitán del barco. That's literally what happens here. Y esto es literalmente lo que sucede acá. Right? I mean, so verse 21, Paul gets up in essence and says to the captain and the crew and the centurion, I told you so. Versículo 21. Básicamente Pablo se levanta, le dice al capitán, al centurión y a la tripulación, se los dije. And you know everybody on the boat's going, we know, we know. Y usted sabe que todo el mundo en el barco le dice, sí, sabemos que lo dijo. Right, and then he sits down. Y luego él se sienta. Nah, I'm just kidding. No, mentira. No, he looks at them all and he says, take heart. No, él los ve a todos y les dice, anímense. We're all going to make it, just the ship's not. Todos vamos a salir bien librados de esto, solamente el barco se va a perder. Now, if I'm one of them, you know what, this is what I'm thinking. I'm like, we're all going to make it, but the ship, how are we going to make it if we have no ship? Ahora, si usted es como yo, usted sabe lo que ellos están pensando. Yo diría, ¿sabe? Todos nos vamos a salvar, pero el barco no. ¿Cómo vamos a salvarnos sin barco? Right? But he goes, you need to take heart. Pero For él- the angel of God whom I serve spoke to me tonight. Pero él les dice, ustedes necesitan animarse porque el ángel del Dios a quien yo sirvo me habló esta noche. And the first thing he says to Paul, and this is always important, don't be afraid. Y lo primero que él le dice a Pablo, y esto siempre es importante, le dice, no tengas miedo. And why are we told to not be afraid? ¿Y por qué se le dice que no tenga miedo? Because we're afraid. Porque a nosotros nos da miedo. We don't tell people not to be afraid if they're not afraid. It just looks ridiculous. Usted no le diría a alguien que no tenga miedo si esa persona no tiene miedo, porque entonces usted se vería ridículo. And you go, well, why is Paul afraid? He knows he's going to Rome. Pero usted dice, ¿por qué Pablo tendría miedo? Él sabe que él va para Roma. Because he's still human.
pero él sigue siendo humano. Right? We've been created with these things. He's still a person, and in the bottom of the boat, maybe with his feet in the water, looking at this going, this is not good. I've seen this 3 times before. Nosotros hemos sido creados con estas cosas. Y Pablo, él ahí está sentado, él sabe que él va a Roma, pero tal vez sentado al fondo de ese barco con sus pies dentro del agua, él ve eso y él dice, esto no está bien, yo he estado aquí 3 veces y yo sé que esto nunca termina bien. But he tells him not to be afraid, but for me, the second part, he says, God has granted you all those who are with you. Él le dice que no tenga miedo, pero para mí la segunda parte es impactante porque le dice, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. And when I was studying, I got hung up here. Y cuando yo estaba estudiando, yo me quedé colgado de esta parte. I kind of like drew back and I was like, why would God grant 275 other people to Paul? Yo me eché para atrás y dije, ¿por qué Dios le entregaría o le concedería 270 hombres a Pablo? And then the Lord showed me. Y luego el Señor me mostró. It's because Paul was praying for 275 people. Es porque Pablo estaba orando por 275 personas. Paul wasn't just praying for himself. Pablo no estaba orando solo por sí mismo. Paul wasn't praying, God, get me out of this. That's how a lot of times we can pray. God, just get me out of this. Pablo no estaba orando, Señor, sácame de aquí. Muchas veces así es como oramos nosotros, Señor, solo sácame, líbrame de esta. Right? Paul wasn't just praying, God, get me, Aristarchus, and Luke out of this. Pablo no estaba orando y diciendo, Señor, sácame a mí, y a Lucas y a Aristarco de esta. Well, maybe just the centurion, he's been really nice. Let's get him out of this too. Y tal vez el centurión, porque él ha sido muy bueno, entonces librarlo a él también. Paul was praying for everybody. Paul was asking for everybody on the boat when he was there afraid. Pablo estaba orando por todos. Pablo estaba pidiendo por todo el mundo en ese barco cuando él estaba ahí temeroso. Why is Paul asking for everybody? ¿Y por qué está Pablo orando por todo el mundo? Because Paul wants everybody to have a chance to come to the Lord. Porque Pablo quiere que todo el mundo tenga una oportunidad de venir al Señor. Right? Lost souls are always on the heart of Paul. And Paul's looking at the boat going, there are so many non-believers here. Lord, give me all of them. Las almas perdidas siempre estaban en el corazón de Pablo. Y Pablo está viendo a todo el mundo en ese barco y dice, Señor, aquí hay un montón de almas perdidas. Dámelos a todos. You know, and I began to think, and I go, man, it's a good thing the Apostle Paul didn't have the same attitude a lot of people have today. Y yo estaba pensando y dije, es bueno que el apóstol Pablo no haya tenido la misma actitud que mucha gente tiene hoy en día. They're all going to hell anyway. Who cares? Just get me off this boat. Todos ellos van para el infierno de por sí. ¿A quién le importa? Solamente sáqueme a mí. There's a lot of people who have that attitude. They're so self-consumed that they miss the bigger picture. It's not about us. It's actually about others. Hay mucha gente que tiene esa actitud, están tan consumidos en sí mismos que esta es la actitud que tienen. No se trata de nosotros, se trata de los demás. Paul loved every person on that boat. Pablo amaba a cada persona en ese barco. And he wished to see them all saved, not just physically, he wanted to see them saved spiritually. Él quería verlos a todos a salvo, y no solo físicamente, sino también a salvo espiritualmente. Right? Because you can't spiritually save a physically dead soul. Porque usted no puede salvar espiritualmente un alma que está físicamente muerta. Right? So he needed them to survive in order to point them to Jesus. Entonces él necesitaba que ellos sobrevivieran para poder llevarlos a Jesús. You know, and I want to encourage you, sometimes when you're in the storms of life, Y sabe, yo quiero animarlo. A veces cuando usted está en las tormentas de la vida, one of the best things you can do una de las mejores cosas que usted puede hacer is take your eyes off yourself es quitar sus ojos de usted mismo and pray for those that are around you. y orar por aquellos que están a su alrededor. Sometimes that's the most beneficial you can do is stop looking at your own circumstances and instead focus on others that are around you. A veces eso es lo más beneficioso que usted puede hacer. Deje de enfocarse en sus propias circunstancias y comience a orar por los que están a su alrededor. And what's amazing, because Paul took heart and was encouraged by what he was told, Y lo increíble es que como Pablo se anima y toma a pecho lo que a él se le dice, it was easier for him to tell them, take heart, era mucho más fácil para él decirle a ellos, anímense ustedes también, be encouraged. tengan motivación. But then I love verse 26.
Pero luego a mí me encanta el versículo 26. Right? He's taking the time, he's encouraged everybody, and then he goes, however. Él está tomándose el tiempo para animarlos a todos, motivarlos y luego les dice, sin embargo, We're going to have to crash the ship. tenemos, I love it. He's like, however, we're still going to have to wreck the boat. tenemos que encallar este barco. A mí me encanta, él va hablando, los anima y les dice, pero sin embargo vamos a tener que chocar este barco contra algo. He goes, I don't know where, but God knows where. Él les dice, yo no sé dónde, pero Dios sí sabe dónde. Right? And so they begin to sense here in verses 27 to 32, they're nearing land. Entonces ellos comienzan aquí en los versículos 27 al 32 que se acercan a tierra. Now when the 14th night had come, and we were driven up and down into the Adriatic Sea, about midnight the sailors sensed that they were drawing near to some land. They took some soundings when they found it to be 20 fathoms, and they had gone a little further. They took soundings again and found it to be 15. Then fearing lest we should run aground on the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for day to come. And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea under the pretense of putting out anchors from the prow, Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay in the ship, you cannot be saved. Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 36 metros. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. So they're starting to go, they take a sounding, it says 20 fathoms, that's 120 feet deep. Ellos comienzan a sentir que están cerca de tierra, sueltan la sonda y dice que estaban a 32 metros. They go a little further, it says 15 fathoms, it's now 90 feet deep. So as this is happening and it's happening quick, they realize land is coming near. Ellos vuelven a echarla una vez más, un poco más adelante, dice que están a 50 nudos, que serían 27 metros. Esto va sucediendo rápido, así que ellos saben que están cerca de tierra. So it's nighttime, so that's why they drop the 4 anchors. They're trying to hold their position in the water until day comes so they can see where the land is. Es de noche, por eso es que ellos sueltan las 4 anclas. Ellos están tratando de mantener su posición en el agua hasta que amanezca para entonces poder ver dónde están. And it says they prayed for day, which the actual translation was they wished for day to come. Y dice que oraban por el día. La traducción literal es que deseaban que el día llegara. And so verse 30 says some of the crew then tried to escape. They didn't listen to Paul. Dice también que algunos de los marineros trataron de escapar. Ellos no escucharon a Pablo. Right? And really that is such an act of selfishness. Y en realidad eso es un acto de egoísmo. But in spite of this, God is still gracious and merciful to save them in the end, even though they were only looking out for themselves once again. Pero a pesar de esto, Dios tuvo misericordia y gracia para salvarlos también al final, a pesar de que ellos en este momento estaban buscando salvarse solamente a ellos. But at verse 31, we see who the centurion is now listening to. He's listening to Paul. Paul says, if they go, we're all going to die. En el versículo 31, sin embargo, vemos a quién escucha el centurión ahora. Ahora le está escuchando a Pablo. Pablo le dice, si ellos se van, todos nos morimos. So they cut the boat free and it goes off into the water. Así que ellos cortan las amarras y la lancha salvavidas queda a la deriva. This is incredible. Esto es increíble. What's that little boat called? ¿Cómo se llama ese botecito? A lifeboat. Un bote salvavidas. Right? For when everything breaks loose, we get in the lifeboat. It's our last line of defense. Cuando todo se pierde, nos montamos en ese pequeño bote porque es nuestra última línea de defensa. But they just cut it free. Pero ellos acaban de soltarlo. Which means what? ¿Eso quiere decir qué?
Everybody now on the boat can only depend on the Lord. Todo mundo en el barco ahora solamente puede depender del Señor. That's all they can do now. They're fully dependent upon what the Lord's going to do and what Paul has told them. Eso es lo único que ellos pueden hacer ahora, depender 100% totalmente de lo que el Señor puede hacer y de lo que Pablo les ha dicho. But that's where we all need to be. Pero ese es el lugar donde todos necesitamos estar. Right? We like to have lifeboats in our life. A nosotros nos gusta tener lanchas salvavidas en nuestra vida. Right? If this really doesn't seem to work out, I'll just jump ship into this and I'll try this now. Si esto no funciona, me subo en la lancha salvavidas y trato esta otra cosa. But the Lord's always telling us, I need you to cut those things free. You just need to learn to trust me. Pero el Señor les está diciendo siempre, necesito que suelten esas cosas, necesito que confíen en mí. Right? I have a purpose. I have a plan for your life. Yo tengo un propósito, yo tengo un plan para tu vida. You need to learn to rest in that. Go ahead and cut those things free and trust me. Tenés que aprender a descansar en eso. Libera esas cosas, soltalas y confía en mí. Well, verses 33 to 38, the only thing left to do is grab a bite to eat and then let's go. Versículos 33 al 38, lo único que queda por hacer es comerse algo y dejarse ir. And it says, and as day was about to dawn, Paul implored them to take food, saying, today is the 14th day, and you have waited and continued without food and eaten nothing. Therefore I urge you to take nourishment, for this is your survival, since not a hair will fall from your head of any of you. And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then when they were all encouraged, they also took food themselves. And all were 276 persons on the ship. So when they had eaten enough, they lightened the ship and threw out the wheat into the sea. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. So Paul says, listen, we all need to eat. It's for your survival. It's to meet that physical need right now. They haven't eaten in 14 days. Pablo les dice, necesitamos comer, es para su sobrevivencia. Hay que llenar esa necesidad física en este momento. No habían comido nada por 14 días. And Paul, before them all, gives thanks. Y Pablo, delante de todos ellos, da gracias And he eats. y come. And what a testimony that is. ¿Y qué testimonio es eso? Right? All of them watching, in spite of the circumstances they're in, you'd be like, man, this is the last time I'd want to give thanks. En medio de todas estas circunstancias, todo el mundo está viendo y él da gracias. Usted diría, este es el último momento en el cual yo quiero agradecer. But this is the time when Paul realized, look, man, we've got something to eat. Let's take it in. Let's give ourselves a little strength. We're about to go to shore. Pero Pablo dice, vean, tenemos algo de comer, comamos, fortalezcámonos un poco, estamos a punto de llegar a la orilla. And it says, not a hair would leave their head. They were all encouraged and ate, and they began to toss the wheat out to lighten the ship. Dice que no se va a perder ningún cabello de sus cabezas, así que ellos toman ánimo con esto, comen y comienzan a tirar el trigo para aligerar el barco. So 39 to 40, they're going to make their final preparation to run the ship ashore. 39 al 40, ellos van a tomar o hacer los últimos preparativos para llevar el barco a la orilla. It says, when it was day, they did not recognize the land, but they observed a bay with a beach, onto which they planned to run the ship if possible. And they let go the anchors, and they left them in the sea, meanwhile loosening the rudder ropes, and they hoisted the mainsail to the wind and made for shore. Al llegar el día no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. So, day hits, they see land, but they don't have a clue where they are. Llega el día, ellos ven tierra, pero no tienen ni idea de dónde están. But they saw a beach and they said, that's where I'd like to land if it's possible.
Pero vieron una playa y dijeron, ahí es donde me gustaría encallar de ser posible. So they cut the anchors free. Entonces ellos sueltan las anclas, They now lift the rudders out of the water for steering and they tie them up. levantan las aletas que hacen que el barco se mueva Which means they y las can't amarran. steer. Y eso quiere decir que no van a poder estabilizar el barco. And now they open the mainsail. Y ahora abren la vela principal. So you understand what's happening. Entonces usted entiende lo que está pasando, ¿verdad? They are flying. Van volando. Right? There's no resistance, no anchors, no rudders. They got one sail and it is sailing them into shore. No hay resistencia de ningún tipo, no tienen anclas, no tienen timón, tienen la vela abierta y van volando hacia la orilla. And that's why they say they saw the spot, they hope they hit. Por eso es que dice que ellos vieron el punto y ellos esperaban, tenían esperanza de llegar ahí. Well, verses 41, and then we'll read the first verse of chapter 28. We'll end here today. Versículo 41 y luego leemos el primer versículo del capítulo 28 y con esto terminamos hoy. But striking a place where two seas met, they ran the ship aground, and the plow stuck fast and remained immovable. But the stern was being broken up by the violence of the waves. And the soldiers' plan was to kill the prisoners, lest any of them should swim away and escape. But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that those who could swim jump overboard first and get to the land. And the rest, some on boards, and some on parts of the ship. And so it was that they all escaped safely to the land. And when they had escaped, they found out that the island was called Malta. Como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. Pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. So it says they landed on Malta, Entonces dice que ellos arriban a Malta and the ship hits, and the front of the ship buries into the sandbar. That's what's happened. y dice que el barco golpea la arena y el frente del barco se clava en la arena. Eso es lo que sucedió acá. And because the boat can't move, the waves are pounding the back of the ship and it's beginning to break apart into the water. Y como el barco no se puede mover, las olas están golpeando la parte trasera del barco y están comenzando a quebrar las tablas y a desbaratar el barco. And so the soldiers are now worried they're going to lose the prisoners. Entonces los soldados ahora están preocupados de que van a perder a los prisioneros. So they're going to kill them. Why? Entonces los van a matar. ¿Por qué? Because by Roman law, if you lost a prisoner, it was your life for theirs. Porque según la ley romana, si usted perdía a un prisionero, era su vida por la de ellos. Right? Remember when Paul and Silas were in prison in Philippi? ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la prisión en Filipos? Right? And the gates flung open. Y las puertas se abren. The miracle, remember, nobody left the prison. Y hubo un milagro, ¿se acuerdan? Nadie se fue de la prisión. Right? Because if I'm a prisoner, I'd be like, woohoo, and I'd be out. Porque si yo soy prisionero, yo estaría como, y salgo corriendo. Right? But nobody left. Pero nadie se fue. But you remember the soldier? Pero ¿se acuerdan del soldado? Kind of came to, saw the doors open. He was about to take his own life because he knew what would happen if he lost a prisoner. Él llegó, vio las puertas abiertas y estaba a punto de tomar su propia vida porque él sabía lo que le esperaba si perdía un prisionero. And so that's why these soldiers want to take the lives of the prisoners. They don't want to die in their place. Por eso es que estos soldados quieren tomar la vida de los prisioneros. Ellos no quieren morir en su lugar. And the centurion forbid them. Y el centurión se los prohíbe. In my opinion, it's because I feel like he has grown to love Paul. Y en mi opinión es porque creo que él ha aprendido a amar a Pablo. You know he respected him Usted sabe que él lo respetaba. because he had the lifeboat cut free. Porque él hizo que soltaran el bote salvavidas. He has learned to trust and respect the Apostle Paul, and I really feel like in my heart that he loved him.
Y él ha aprendido a respetar y a confiar en el apóstol Pablo. Y yo siento en mi corazón que él también amaba a Pablo. And it said all 276 made it ashore. Y dice que todos los 276 llegaron a la orilla. The centurion said, if you can swim, start swimming. El centurión dijo, si usted sabe nadar, comience a nadar. And it said others went on boards and parts of the ship. Y dice que otros iban en tablas y en partes del barco. Now, if you know me, Ahora, si usted me conoce a mí, and when I read that some of them went on boards, y yo leí que algunos de ellos iban en tablas, you know what I was thinking. usted sabe qué estaba pensando yo. Some of these guys surfed the shore. Algunos de ellos surfearon hasta la orilla. Right? It specifically says board. These may have been the first surfers. And they were all, man, they sailed straight to shore on their boards. Aquí dice específicamente que iban en tablas y estos pueden haber sido los primeros surfos de la historia. Empezaron a remar, se montaron y surfearon hasta la orilla. Maybe that's not how it happened, but in my mind, that's what I see. Tal vez no es así como pasó, pero en mi mente eso es lo que yo veo. The bottom line is they all escaped safely. Lo importante es que todos lograron escapar a salvo. But the part that's most incredible, Pero la parte que es más increíble acá, whether it's swimming or on boards or parts of the ship, fuera nadando o en tablas o con partes del barco, they all went because of what Paul told them the Lord said to do. todos ellos llegaron ahí por lo que Pablo les dijo de que el Señor le había dicho a él. And it's because of their confidence in the God of Paul that all 276 look back at the pieces of the boat in the water from the shore going, I was just on that. Y es por la confianza en el Dios de Pablo que todos los 276 desde la orilla pudieron ver hacia el mar y ver los pedazos del barco y dijeron, yo acabo de estar ahí. Right? And the part that's more incredible, Y la parte que es más increíble, this wasn't a miracle. esto no fue un milagro. Right? Sometimes we chalk things up as miracles, but this wasn't a miracle. A veces nos gusta cubrir todo como un milagro, pero este no fue un milagro. This was simply the assurance of one faithful believer in God, Esto fue simplemente la seguridad de un creyente fiel en Dios, who, by the way, happened to be a prisoner on the boat. que en consecuencia era prisionero en el barco. And it was because of Paul's faith that they obeyed and everyone lived. Y fue por la fe de Pablo que ellos obedecieron y todos sobrevivieron. And it's important to understand, they didn't live because it was a miracle, they lived because they obeyed. Y es importante entender que ellos no vivieron porque aquí sucedió un milagro, ellos vivieron porque obedecieron. I always wonder, how many came to the Lord? Y yo siempre me pregunto, ¿cuántos de ellos habrán llegado al Señor? I'm not sure. No estoy seguro. It doesn't tell us. I know some had to come to the Lord. There's no way you walk away from that experience and be like, that was cool. Algunos de ellos tuvieron que hacerlo. Usted sabe que algunos de ellos tuvieron que salvarse. No hay forma de que usted salga de esa experiencia, vaya hacia atrás y diga, qué chiva. And so for me, it's like simply, may we be found to be faithful servants. Entonces para mí es tan simple como, ojalá seamos encontrados siendo siervos fieles. It's what we're called to be. We're called to be faithful servants. Es lo que se nos llama a hacer. Se nos llama a ser siervos fieles. Paul wasn't praying for a miracle. Pablo no estaba orando por un milagro. Paul was just simply praying, Lord, just save these people. Pablo simplemente oraba y decía, Señor, salva a esta gente. Right? It would have been nothing for the Lord to calm the seas and they just strolled right in. No hubiese sido nada para el Señor calmar los mares y que ellos nada más naveguen con tranquilidad. But it didn't happen like that. Pero no sucedió así. The Lord used that time to strengthen Paul's faith, and he used that time for him to point people to the Lord. El Señor usó ese tiempo para fortalecer la fe de Pablo y usó ese tiempo para llevar a la gente hacia el Señor. We're called to be faithful servants. Se nos llama a ser siervos fieles. We're called to walk in obedience. Se nos llama a caminar en obediencia. Right? Because when it's all said and done and we stand before the Lord, what do we hear? Porque cuando todo haya terminado y estemos de pie delante del Señor, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Well done, good and faithful servant. Bien hecho, buen siervo fiel. And the Lord can use a faithful servant. Y el Señor puede usar un siervo fiel. Right? And he can use a faithful servant in any situation. Y el Señor puede usar a un siervo fiel en cualquier situación. Amen?
Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre de gracia celestial, Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Lord, that it just speaks into our hearts and lives this morning. Señor, porque ella habla en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta mañana. And Father, we ask that you would help us. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes. Lord, help us to be faithful servants. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles. Help us to be men and women of prayer. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. And Father, may our prayers not be circumstantial. Y Padre, que nuestras oraciones no sean circunstanciales. Father, for you are worthy of our praise and adoration always. Porque Padre, tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración siempre. And Father, help us just to walk in obedience. Y Padre, ayúdanos a caminar en obediencia. And that we would be faithful servants. Que podamos ser siervos fieles. Lord, that you can use here in this city, in Liberia, Señor, que tú puedas usarnos acá en esta ciudad de Liberia to continue to point people to you. para seguir llevando a la gente a ti. For only you can save. Porque solamente tú puedes salvar. And Father, you are full of love Y Padre, tú estás lleno de amor and grace and mercy. y gracia y misericordia. And you desire to pour that out on all man. Y tú deseas derramar eso sobre todos los hombres. So Father, use us for your kingdom and glory. Así que Padre, úsanos para tu reino y para tu gloria. And we ask these things in your name. Y pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.